Familia, vamos a continuar nuestro estudio de 1 Tesalonicenses. Les animo a que vayamos al capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. Y hoy, en esta carta, vamos a entrar a una nueva sección de la carta. Los primeros 3 capítulos se han enfocado en darnos principios, se han enfocado en darnos declaraciones acerca de la situación de la iglesia de Tesalónica, acerca de quién es Dios, qué ha hecho Dios por ellos. Pero a partir del capítulo 4 empieza lo que es, digámoslo así, la parte ética. La parte en la cual todos estos principios, todas estas doctrinas, todas estas enseñanzas que hemos estado viendo necesitan y tienen necesariamente una implicación en la vida de las personas. Porque la vida cristiana no se trata solamente de saber principios, no se trata solamente de saber doctrinas. No, se trata de cómo estos principios, cómo estas enseñanzas, cómo estas doctrinas afectan mi manera de vivir. Cómo estas enseñanzas afectan mi manera de andar por la vida. Y entonces eso es lo que vamos a ver a partir del capítulo 4. Pablo, Silvano y Timoteo ahora empiezan a recordarles y a darles nuevas instrucciones para su cuidado, para la gloria de Dios, para el buen desarrollo de la iglesia. Entonces, realmente vamos a leerlo desde el versículo 11 del capítulo 3 y vamos a leer hasta el versículo 12 del capítulo 4. Dice la palabra de Dios así: ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a vosotros, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús que, como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más, y que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila, y os ocupéis en vuestros propios asuntos, y trabajéis con vuestras manos, tal como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Esta es la palabra del Señor. Padre Celestial, te queremos suplicar, Señor, que en esta tarde nos ilumines, Señor, que nos concedas entender lo que dices en tu palabra, que nos instruyas, que nos corrijas, Señor. Padre, que nos concedas ponernos bajo tu palabra, que en ningún momento, Señor, nuestro corazón
muestre altivez delante de tu palabra, Señor, sino humildad, reconociendo quién eres tú y quiénes somos nosotros, Señor. Tú eres el creador y nosotros las criaturas. Tú eres el redentor y nosotros los redimidos, Señor. Tú eres Dios y nosotros tus siervos. Concédenos, Señor, hoy escuchar tu palabra con expectativa de lo que tú vas a hacer en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos visto cómo la iglesia en Tesalónica era una iglesia especial. Era una iglesia en la que definitivamente uno podía decir qué obra la que está haciendo Dios entre ellos. Era una iglesia no solo por lo que hacían, sino también por el contexto en el que vivían. Hoy en la mañana leíamos en Hechos 17 acerca de la situación en Tesalónica precisamente. Y era un contexto hostil. Y era hostil no solo para con Pablo, Silvano y Timoteo, que eran los que estaban anunciando la palabra. No, era hostil para con todo aquel que los escuchaba también. Y nosotros necesitamos ver esa situación. Necesitamos prestar atención en cómo Dios obró en ellos, porque es el mismo Dios el que está obrando en nosotros. Es el mismo Dios. Y es ese Dios del que leíamos antes, en el cual tenemos la esperanza, en el capítulo 3, versículo 12, que sea Él que nos haga crecer y abundar en el amor unos para con otros y para con todos. No se trata de, pero yo ya amo a mis hermanos. No. La vida cristiana no. Quien diga en la vida cristiana, yo ya lo alcancé, simple y sencillamente no está viviendo la vida cristiana. No lo ha entendido todavía. Y por eso, a pesar de que ellos eran excelentes en esto, estaban como enmarcados justo en lo que Pablo les estaba, Silvano y Timoteo les estaban pidiendo. Pero ellos aún así debían crecer. Ellos aún así debían seguir adelante. Y hoy vamos a ver este pasaje en 3 porciones. La primera porción son los versículos 1 y 2. Dice, por lo demás, hermanos. Cuando dice por lo demás, en algunas de sus versiones es posible que diga finalmente o por último, para terminar. La palabra que está usando ahí, lo que está diciendo es, ok, con esto vamos a cerrar esta carta, pero estos son 2 capítulos más. Son 2 capítulos más. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor. Note que este ruego, esta exhortación no debemos entenderlo necesariamente como regaño. Exhortar es animar a la obediencia. Les rogamos, les exhortamos, les animamos a obedecer en el Señor Jesús. ¿Qué está diciendo? No, esto no es un asunto de mi autoridad. Esto no es un asunto de que yo soy Pablo, que él es Silvano y que él es Timoteo. No, es en el Señor Jesús. Es que la iglesia es de Cristo. Entonces, lo que hablamos aquí acerca de la iglesia, eso no es de parte de Josué. Eso es como lo que mirábamos hoy en la mañana en cuanto a Samuel. ¿Quién ungió a Saúl? ¿Samuel o Dios? Fue Dios. El hecho de que Samuel vertiera el aceite y lo ungiera, realmente a Samuel solo le hace un instrumento. Pues al transmitir lo que aquí dice, esto no es por nuestra propia autoridad, es que es por la autoridad de Cristo Jesús. La iglesia ha de ser dirigida y gobernada por la autoridad de Cristo Jesús. Dice que es en el Señor Jesús. Y lo que está diciéndole es, abunden más y más. Han sido una iglesia que ha mostrado amor. No se queden solo en eso, vayan más allá todavía. Necesitan crecer más en esa área todavía. Uno esperaría normalmente que le dijera, bueno, ahí ya lo alcanzaron, sigamos con otra cosa. No, les dice, sigan adelante,
sigan creciendo y abundando en ese amor. No solo para con los de adentro, para con todos. Para con todos. Y dice, como habéis recibido instrucciones de nosotros. Claro que Pablo, Silvano y Timoteo estaban enseñándoles a ellos. Pablo era el apóstol. Pero estas instrucciones no eran solo cualquier instrucciones, eran acerca de la manera como ellos debían andar y agradar a Dios. La vida cristiana, hermano, no solo se trata de tener una Biblia y leerla. No, eso no es la vida cristiana, esa es parte de la vida cristiana. Es que conocer lo que Dios dice implica que estoy conociendo cómo yo debo andar, cómo soy llamado a andar, a vivir. Cuando hablamos de andar, es el caminar en la vida. Y Dios nos está llamando a un estilo de vida, y no solo nos está llamando, nos capacita a través de su Santo Espíritu y de la palabra a un estilo de vida distinto. Y es su voluntad para con nosotros. Que vivamos ya no más para satisfacer los deseos de nuestra carne, sino para agradarle a Él, nuestro Dios, el que nos salvó. El que nos salvó. Dice acerca de la manera que debéis andar y agradar a Dios. Y miren lo precioso aquí. Y Pablo viene y Silvano y Timoteo les dicen, ¿cómo de hecho ustedes ya andan? Ya andan. Pero qué interesante que el hecho de que ya estuvieran viviendo de esa forma no quitaba el hecho de que estos hombres sintieran necesario decírselos nuevamente. Es que nuestro corazón es engañoso, familia. Es que nuestro corazón puede caer así. Así, James, rápido. Sí. Somos tan frágiles realmente. Y le dice, pues sabéis, versículo 2, qué preceptos os dimos. Y les repite, por autoridad del Señor Jesús. Toda esta enseñanza que ellos recibieron no debía ser tomada como de manera particular o personal de parte de Pablo, Silvano y Timoteo. Por ser la palabra de Dios, debía ser tomada como de parte de Dios mismo. Y eso no cambia para nosotros hoy. Todo aquello que se diga conforme a la palabra, ya sea que me guste o no, ha de ser tomado como de parte de Dios, no como de parte de hombres. No, pero es que a mí esta página no me gusta. ¿Qué hago? ¿La arranco? No, si vamos a empezar con un evangelio de tijera, vamos a quedarnos sin Biblia al final. Vamos a quedarnos sin Biblia al final. Porque la Biblia va a estar constantemente señalando nuestro pecado. ¿Y cuándo nos ha gustado que nos señalen nuestro pecado? Nunca. Nunca. Pues el asunto es que cuando les dice de estas instrucciones acerca de cómo vivir y agradar a Dios, es justo lo que vamos a ver a continuación en este pasaje. Y lo vamos a ver en dos áreas. En el área de la pureza sexual en este caso, pero también en el área del amor al prójimo. Y aún esta pureza sexual tiene que ver con el amor al prójimo. Pero vamos a entender cómo. Veamos los versículos del 3 al 8 para que veamos la siguiente sección. Presten atención, hermanos, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, o sea, en otras palabras, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios.
y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. ¿Por qué? Porque el Señor es vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombre, sino al Dios que os da el Santo Espíritu. Hay una frase central ahí, que está en el versículo 7. Hay un principio fundamental ahí, que está en el versículo 7, y dice, porque Dios no nos ha llamado a impureza o inmundicia, sino a santificación. Dios nos salvó. Dios puso a su Hijo en la cruz. No para que yo me sienta libre para pecar. Dios puso a su Hijo en la cruz, no para que yo diga, como vivo por gracia, entonces puedo vivir como se me antoje. No. No fuimos llamados a eso, hermanos. Fuimos llamados a santificación, y entendamos qué significa santificación. Algo santo es algo que es puesto aparte. Eso es santificar algo, es ponerlo aparte. A eso fuimos llamados. No a vivir conforme a nuestros deseos o conforme a lo que el mundo dicta. No, somos llamados a vivir una vida aparte. Apartados para Dios, apartados del pecado, para su gloria. Y basado en ese principio, noten que ahí dice, porque está dando la razón de lo que dijo antes. Veamos qué es lo que dijo antes entonces, desde el versículo 7. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. John Owen explica que la santificación es la obra inmediata del Espíritu Santo en el alma del creyente. Inmediata. Cuando vemos Colosenses capítulo 1, se nos dice que la gracia de Dios comienza a dar fruto en nosotros. Dice, desde el primer día, dice. Entonces la santificación no es algo que esperamos allá 6 meses después de nuestra conversión. No. Hermano, me acabo de convertir, por favor, déjeme desacostumbrarme de mis pecados, hombre. No. Si bien es cierto, vamos a seguir luchando con nuestros pecados hasta el final de nuestra vida. Pero el proceso, la obra que Dios hace en nosotros de santificación, no queda sujeta a nuestra voluntad, porque es obra de Dios en nosotros. Es Dios habilitándonos para obedecerle. Y eso empieza desde el primer día de nuestra conversión. Es Dios habilitándonos para aborrecer nuestro pecado, dándonos libertad del pecado. Ya no más esclavos del pecado. Desde el primer día. Desde el primer día. Continúa Owen y dice, es la obra inmediata del Espíritu en el alma del creyente que nos limpia de la contaminación del mundo y que nos capacita para vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo. Entonces, esa obra de santificación es Dios obrando a nuestro favor. Es Dios rescatándonos de nuestros propios deseos, rescatándonos del mundo. Es Dios enseñándonos a luchar contra los deseos de la carne, ayudándonos a conocer cuál es su voluntad, poniendo en nosotros el deseo de vivir para agradarle, de vivir para su gloria. Dice que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros
sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Que cada uno aprenda a tener dominio propio de su cuerpo en santificación para honra de Dios, en otras palabras, no en pasión de concupiscencia. Esa palabra concupiscencia es una buena palabra y lo que significa es deseo. Deseo. A veces decimos, oh, son malos deseos. No, es deseo nada más. Solo que los deseos pueden ser de cosas buenas o de cosas malas. Pues lo que está diciendo aquí está haciendo referencia a los deseos de la carne. No somos llamados a vivir conforme a los deseos de la carne. Esa es la vida que corresponde, dice ahí, a los gentiles. En este caso, la palabra gentil no está haciendo alusión a los que no son judíos. Está haciendo alusión a aquellos que no han sido hechos parte del pueblo de Dios. Aquellos que no son creyentes aún. Y dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. En otras palabras, ustedes conocen a Dios, ustedes necesitan entender, nosotros, ¿verdad? Necesitamos entender que somos llamados a una vida apartada para la gloria de Dios. No para satisfacer nuestros deseos, confiados de que en la gracia nada va a pasar. No, para la gloria de Dios. Y dice, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. ¿Cómo así que nadie peque y defraude a su hermano? Fácil, hermanos. Es que cuando hablamos de inmoralidad sexual, ese no es un pecado que uno comete solo. Ese es un pecado que uno comete con alguien más. Aún si la otra persona ni siquiera se da cuenta. ¿Cómo así que aún si la otra persona ni siquiera se da cuenta? Jesús dijo, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Así que es posible que la mujer ni siquiera se da cuenta, pero el hombre está adulterando con ella. Y puede suceder al revés también. Esto no es un pecado exclusivo de los hombres. Puede ser que el hombre no se da cuenta y la mujer está adulterando con él. Porque el corazón es igual de caído, el del hombre, que el de la mujer. No hay uno eso no es por género. En todo caso, es por género humano. Entonces no se trata solo de un asunto físico. Dios no nos está llamando a una pureza física, nada más. Es una pureza del corazón. Es una pureza de motivaciones. Esto es lo que llamamos la batalla espiritual. Cuando estamos luchando contra nuestros propios deseos. Aquellas cosas que no podemos ver, que sentimos que no podemos controlar muchas veces. Controlar en el sentido de que quisiera quitármelo, pero estoy luchando con ellos una y otra vez. Pero lo cierto es que dice, nadie peque ni defraude a su hermano. Podemos estar pecando contra nuestros hermanos con este tipo de pecado. Y el asunto es que eso no es amar al prójimo. Esta es una de las formas de pecado más egoísta. Porque busca satisfacción personal, propia, temporal, a costa de alguien más. A costa de alguien más. Cuidado, hermanos y hermanas. Solo para que se sepa que no le estoy hablando exclusivamente a los hombres, no porque tenga algo con eso del género. No, yo creo en la representación federal. Es bíblico. Pero hoy necesito diferenciarlo por asuntos culturales. Cuidado, hermanos y hermanas. Cuidado con nuestro corazón. Cuidado con nuestros ojos.
Todos estamos sujetos a esta lucha. Todos necesitamos comprender que vivimos delante de Dios, que estamos delante de Él y que necesitamos vivir en dependencia de Él en cada parte de nuestro actuar. ¿Qué hizo José cuando se sintió atrapado? Salió corriendo. Es una opción. Mejor que digan, aquí corrió que aquí quedó. ¿Qué hizo Job? Hizo un pacto con sus ojos, un compromiso serio con sus ojos, de no ver a otra mujer más que la suya. Hace varios años, recién estábamos regresados a Tegucigalpa y con Eli andábamos en el City Mall. Estaban recién abriendo el City Mall, ¿verdad? Estábamos en el City Mall y en eso yo le dije, Eli, yo no puedo volver a este lugar. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué? Miren, hermanos, habían esos rótulos grandísimos de Lovable por todos lados. Que realmente no están enseñando ropa interior de mujer, están enseñando a la mujer ahí. Y mi corazón había una lucha. Y yo tenía dos opciones. O hacerme el que no me pasaba nada. No, yo soy tan maduro que yo no tengo ese tipo de luchas para nada, ¿verdad? Y ni siquiera se lo voy a contar a mi esposa. O buscar ayuda. Y decir, ayúdame a huir de esto. Porque esto me va a comer. Esto me va a comer. Hermanos, no estamos solos. Y es bueno que compartamos nuestras luchas en pos de esto. En pos de esto. Somos humanos. Y no debemos jugar con la tentación, y mucho menos cuando se trata de pecado sexual o de inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual no solo es fornicación y adulterio, es pornografía también. Así que cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que oímos. Cuidado con YouTube, cuidado con Facebook. No estoy diciendo que es malo ver YouTube ni ver Facebook, conste. Pero cuidado con para qué lo usa. Cuidado cómo lo usa. Cuidado con qué ve en la computadora, con qué ve en la televisión. Cuidado con sus ojos cuando anda en la calle. Y quiero aclarar, hermanas, no estoy hablándole solo a los hermanos. Es que si usted tiene un corazón humano, usted también tiene esta lucha. Dice ahí que nadie peque y defraude a su hermano en esto, porque el Señor es vengador en todas estas cosas. Si usted está usando a su hermano o a su hermana para satisfacer sus deseos, usted está atentando contra la pureza de otro hijo de Dios. Ah, no, pero es que yo vivo bajo la gracia, entonces no pasa nada. No funciona así. El Señor es vengador de todas estas cosas. No pretendamos que no pasa nada cuando pecamos. Lo acabamos de leer en Josué capítulo 22. El pecado va a afectarnos a todos. A todos. Versículo 7 tiene otra implicación. Está en el versículo 8. Por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombres, sino a Dios que os da su Espíritu Santo. Lo que está diciendo es, fue Dios quien nos salvó. Y es Dios quien lo llamó a santificación. Así que si usted rechaza el llamado a santificación, usted no está rechazando a su pastor, usted está rechazando a Dios mismo.
Es a Dios a quien rechazamos. No procurar la santificación, no abstenerme de inmoralidad sexual, es no amar a mi prójimo. Es no amar a mi prójimo. Pero si yo ni siquiera conozco a esa persona, es su prójimo de todas formas. Es creación de Dios, es una persona portadora de la imagen de Dios. Pero hay una segunda parte, versículos 9 al 12. Dice, mas cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad que nadie os escriba. Está diciendo, hey, ustedes van bien. En cuanto a amarse ustedes van súper bien. Y le dice, abunden. Van bien, pero eso no significa que ustedes pueden bajar la guardia. Abunden, crezcan en esto más y más. Sí, es cierto, toda la gente de Macedonia ya los conoce por esto. Imagínense cómo era el amor de esta iglesia. Eran conocidos no solo a nivel local, eran conocidos en toda una región por ser una iglesia que amaba. Por ser una iglesia que amaba. Y dice ahí, por ser una iglesia a la que evidentemente Dios les enseñó a amar. Dios les enseñó a amar. Pero dice también, abunden en eso. Abunden en el amar. Y continúa diciéndoles, y tengan por ambición el llevar una vida tranquila. Esto parece algo contrario, porque dice, tengan por ambición. Ambición implica, voy con todo, ¿verdad? Ambición implica, todas mis fuerzas van a ir enfocado a esto. Pero dice, tener una vida tranquila. No se trata de desempeño. No se trata de lograr que los demás digan, ese Josué, ¿cuánto hace? Ese Ventura, wow, cómo trabaja. O cualquiera de nosotros. No tengo algo contra Ventura, ni contra mí mismo tampoco. Solo lo usé como un ejemplo, mi hermano. ¿Sí? No. Está diciendo ahí que su ambición, si hay una ambición, sea llevar una vida tranquila. Una vida tranquila, y una vida tranquila lo sigue desarrollando con las siguientes ideas cuando dice, y os ocupéis en vuestros propios asuntos, es decir, no sea entremetido. No sea metido, para usar palabras más catrachas, ¿verdad? No se meta en la vida de los demás, en aquellas cosas que no debe meterse. Aquí no está diciendo no se interese. No, el pastor dijo que no se metiera, así que mis pecados déjenmelos a mí solo. No estamos hablando de eso, hermanos. Ya vimos, el pecado de uno nos afecta a todos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de, no, pero es que mira, si no se barre, venga, le voy a decir. No se meta. Hay cosas que la Escritura no nos regula. Hay cosas que quedan de acuerdo a la sabiduría de cada quien. Hay cosas con las que tenemos libertad. No, pero esa camisa qué feo le queda, fíjese. No se meta. No se ha metido. No se ha metida. Si no hay un aspecto moral en lo que su hermano está haciendo, no se meta. Ahora, si hay un aspecto de pecado, obviamente, ¿verdad? Obviamente, ahí no estamos hablando de ser metido, ahí estamos hablando de cuidar al hermano. Ahí estamos hablando de cuidarnos mutuamente. Y os ocupéis, dicen, vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos. Hermanos, parece que en aquellos días habían problemas similares a los de hoy. Parece que Pablo, Silvano y Timoteo como que dejaban ver ahí, hay mucho amor entre estos hermanos, tanto que parece que hay algunos hermanos que los miro medio propensos a querer aprovecharse del otro.
Parece que ese amor ha hecho que, o podría ser que algunos quieran aprovecharse de ese amor. Y eso sucede en nuestros días también. Personas que ven el amor de la iglesia y quieren aprovecharse del amor de la iglesia. Y quieren vivir del amor de la iglesia. Y eso Pablo, Silvano y Timoteo lo vuelven a tocar en la segunda carta a los tesalonicenses, cuando dice que habían algunos que vivían desordenadamente, y la palabra que usa ahí para desordenadamente es flojo, con desidia, sin querer trabajar, querer vivir de los demás. Y por eso Pablo, Silvano y Timoteo les dicen, trabajen con sus manos. Hay que entender el contexto. Para los griegos, trabajar con sus manos era una tarea no muy bien vista. Pero él está diciendo, trabaje. Trabajar no es malo. Trabaje para la gloria de Dios. Trabaje para que usted pueda conducirse honradamente con los de afuera. Para que no ande defraudando a su hermano de afuera. Queriendo vivir de su hermano. Trabaje. Y para que no tenga necesidad. Decía Augusto Nicodemos, un pastor brasileño, que el secreto de la prosperidad no está en declararlo, está en trabajar. Trabaje para que no tenga necesidad. Decía Pablo, Silvano y Timoteo. Note, para terminar, que Pablo habla de para que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Ay, ¿qué me va a importar lo que diga ese si ni cristiano que es? No, eso no es la actitud de un cristiano. Es Dios me dice cómo yo debo vivir para agradarle a Él. Y Dios me dice, sí importa. Sí importa. Ame a su prójimo, no solo a los de adentro de la congregación. Ame a todos. Ame a todos. Hermanos, aún no lo hemos alcanzado. Por lo que debemos animarnos constantemente a mirar a Cristo. Solamente a través de Él podemos seguir creciendo y abundando en las virtudes cristianas. Recordando que no se trata solo de saber, sino de vivir en base a lo que sabemos de Dios. 2. Dios nos llama no a que parezcamos cristianos. Dios nos llama a que vivamos en base a su llamado. Apartados para Él, no viviendo para nosotros mismos. Eso es lo que éramos antes. Vivíamos para satisfacer nuestros deseos, los deseos de la carne. Eso éramos, dice Pablo a los Efesios. Ahora en Cristo y con el poder del Espíritu Santo se nos llama a vivir para satisfacer los deseos de nuestro Dios. Solos no podemos. Por último, el cristianismo no es algo del domingo nada más. El cristianismo no solo es de los días que hay reunión. Los de afuera van a ver nuestra conducta. Van a ver nuestra conducta hacia ellos y hacia los demás. Van a verlo en nuestra casa, en el trabajo. Ellos van a estar viendo quién es Dios para nosotros. Ellos van a estar viendo cómo amamos a nuestro prójimo. Cristo dijo que la manera en que se sabría que somos sus discípulos sería ¿cuál, hermanos? La manera como nos amamos unos a otros. Así que vivamos para la gloria de Dios y trabajemos para la gloria de Dios, amándonos unos a otros. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, porque no hay ambigüedad en lo que pides y demandas de nosotros, Señor.
es santidad. Una santidad en la cual nosotros no podemos hacer nada, pero sí podemos reaccionar a lo que tú ya estás haciendo en nosotros, Señor. Gracias por esa obra del Espíritu Santo, enseñándonos a obedecer, enseñándonos, Señor, a aborrecer nuestro pecado, enseñándonos, Señor, a amarte a ti sobre todas las cosas. Señor, fallamos y fallamos muchas veces. Y fallamos, Señor, no solo en pensamientos, fallamos, Señor, en que a veces queremos ver o vemos cosas que no debemos, oír cosas que no debemos oír, Señor, que no te honran, hablar cosas que no te honran, Señor. Concédenos recordar quién fue el que nos llamó, el que es santo, 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 para ser tus hijos, Señor. Concédenos, Señor, al igual que los tesalonicenses, crecer, poder ser una iglesia que se caracteriza por amar, no solo a nosotros, sino también a amar a los de afuera, Señor. Gracias te damos por la obra de tu Santo Espíritu en nosotros. Amén y amén. Pónganse de pie, hermanos, y respondamos cantando a nuestro Dios, oh gran Dios.